tengo la alegría y el gozo de estar con dos profesionales que van a estar compartiendo la mesa conmigo y que ellos van a ser las que van a contar su historia. Y lo bueno es que estamos hablando de una empresa que es MediaMarkt y que va a estar con nosotros Sofía Valcárcel, que es la Senior Data Analyst de la empresa, y que es una empresa, como bien conocéis, ya establecida, madura y con un trabajo recorrido bastante interesante. Y luego, por otro lado, tenemos a una empresa que es menos conocida, pero que yo creo que ya está despuntando, que se llama Miami Cosmetics, y que yo diría que es una startup, pero ya lleva 4 años, con lo cual es algo más, y que ya tiene puntos de venta, y que ya tiene una página web, es decir, que está avanzando bastante, y va a estar en esta mesa redonda la CEO y fundadora, que es Sonia Almela. Y he venido aquí y os voy a hacer una serie de preguntas y esto va a ser más bien un debate, realmente. Porque precisamente esos dos perfiles de empresa hacen que sea una experiencia muy interesante esta conversación. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Vale? A ti. Y lo que quería empezar a preguntaros, sobre todo empezando por Sonia, ¿en qué momento, como fundadora, decides empezar a utilizar los datos y aprovecha también para contarnos un poco qué es lo que haces y qué es lo que hace la empresa? Bueno, pues Mianmi es una marca de cosmética Sí. que nace de mi necesidad personal cuando me quedé embarazada y ya trabajando muchos años en el sector de la cosmética, pero cuando me quedé embarazada pues encontré que había cosas que no me acompañaban, que realmente no estaban inventadas, como si dijéramos, y ahí fue cuando realmente nació un poquito la empresa. ¿Y los Bueno, datos? ¿Cuándo dijiste, pues necesito mira, datos o necesito qué hago con Pues esto? mira, los datos, cuando fundas una empresa tan chiquitita, ¿no? Al principio es algo que no lo tienes ni en cuenta. Pero ¿qué nos pasó? Que durante la pandemia las ventas de la web subieron mucho, eh, pero así, sin hacer nada, ¿sabes? Teniendo una web, solamente estaba preparado el e-commerce y cuando acabó la pandemia empezó a bajar. Y claro, para mí era un misterio, era como, ostras, ¿por qué hemos vendido tanto? ¿Por qué ahora no? Ya evidentemente la estructura social de aquel momento ya te da respuestas, ¿no? Pero era un poco ostras, yo necesito saber cómo puedo mantener esas ventas que hice, qué puedo saber, y ahí fue cuando nos planteamos, necesitamos datos y necesitamos empezar a trabajar realmente con todo este entramado para poder interpretarlos y ir a algún sitio. O sea, que surgió como una necesidad, podías explicar por qué bajaba, pero dices, bueno, ¿cómo lo puedo revertir? Sí, Es un y poco... cómo puedo realmente pues, aprovechar lo que en aquel momento funcionaba bien, cómo hacerlo, cómo hacer ese seguimiento, cómo continuar con esos clientes que ya abrimos en aquel momento. Y de ahí vino la necesidad, porque claro, realmente es vuestro sector, vosotros lo tenéis muy por la mano, pero cuando fundas una empresa o cuando eres de otros sectores es muy complicado realmente bajar todo esto a pie de calle y saber cuán importante puede ser para una empresa. Muy bien, pues. Y Sofía, tú que estás en una empresa más madura, que tú también llevas muchos años y además especializada en analítica de datos, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Cómo estás tratando los datos? ¿De dónde vienen los datos? Un poco ponernos en contexto, por favor. Vale, pues yo trabajo en MediaMarkt, estoy dando soporte a todos los países a nivel europeo y estoy enfocada dentro de la app móvil. Entonces sí que es verdad que en web ya había pues un equipo consolidado desde hacía muchos años, pero es verdad que mi equipo es totalmente nuevo, hace un año que entramos todos y que bueno, al final la app ha empezado a tener más peso dentro de la compañía y han decidido pues que obviamente que sin datos pues no se pueden tomar decisiones al final, ¿no? Entonces ahora mismo nosotros como el equipo es nuevo, pues también un poco toda la arquitectura de los datos es nueva porque decidimos crear nuestra propia herramienta de tracking. Entonces, estamos haciendo toda esa implementación de cómo queremos medir las cosas dentro de la aplicación y sobre todo yo creo que uno de los mayores retos es las diferencias con web, porque al final no se navega igual dentro de la página web que dentro de la app. Y esto muchas veces hace que tengas que replantearte cómo se miden las cosas para que luego tengan sentido cuando comparas con web, ¿no? O sea, al final también es bastante complejo. Yo diría que bueno, un poco como introducción sería Sí, esto. sí, está claro. Yo lo que os preguntaría, porque en alguna conversación que hemos tenido anterior, salió el tema de que cuando se pone en marcha un equipo o tú tienes que empezar a analizar, puedes estar trabajando con personas que son muy matemáticas y muy de detalle, muy técnicas, pero sin embargo luego
en el caso vuestro, que es que hay que estar al pie del cañón y tocando el suelo, y también en el caso vuestro, donde además en ambos casos tenéis web y tenéis también puntos de venta.